Amados, por favor acompáñenme a la palabra al Salmo 32. El Salmo 32, que es la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Amén. Cuando lo tengan, por favor, todos me dan un fuerte amén. Así podemos empezarlo a leer. Dice el Salmo 32, la dicha del perdón. Dice, yo creo que todos en su Biblia, allí debajo del título dice Salmo de David Masquil, ¿cierto que sí? ¿Sí? Masquil quiere decir que es una enseñanza o es una instrucción, ¿de acuerdo? O sea que a través de este salmo David nos quiere enseñar algo, nos quiere instruir en algo y nos va a instruir en la dicha de ser perdonados. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Selah significa que hacer una pausa para meditar en ese trozo, ¿de acuerdo? Cuando lo veamos allá en la Biblia. Continuamos, dice versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén y amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por darnos la oportunidad, Señor, de poder venir a tu casa, Señor, este lugar que quizás durante la semana cumple labores educativas, pero hoy, Señor, se transforma en un lugar sagrado, un lugar donde venimos a recibir tu palabra, a sentir tu presencia, Señor, a buscar de tu presencia, Padre, a ser corregidos de acuerdo a tu palabra, a ser instruidos, Señor, para que pongamos por obra tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y que tú seas glorificado en este día y siempre. Amén y amén. Muy bien, amados, pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento y vamos a meditar un poco en este salmo, aprovechando que hoy tenemos Santa Cena. Este es un salmo penitente. Salmo penitente es, digámoslo así, es un salmo donde el salmista, en este caso David, está clamando por el perdón del Señor. ¿De acuerdo? Siempre este salmo ha sido o está muy ligado con el Salmo 51. El Salmo 51 es muy popular, ¿cierto? Ya más adelante lo vamos a ver. Pero el Salmo 32 está muy ligado con el Salmo 51. El rey David escribe este salmo expresando la dicha, el gozo de haber sido perdonado después de haber caído en pecado y de haber sido engañado él mismo en gran manera. Vemos a través de algunos salmos que el rey David muestra su integridad ante el Señor, ante Dios y ante los hombres. Pero aquí estamos viendo un hombre arrepentido en gran manera por lo que cayó en pecado. Y hemos conocido siempre a David y al rey David como aquel pastor de ovejas, aquel que
cantaba salmos al Señor, ¿cierto? Aquel que buscaba a Jehová en todo momento, aquel que libraba batallas, lo conocemos como aquel gran estratega militar, lo conocemos también aquel que respeta la autoridad de su rey, de Saúl, porque Saúl lo perseguía y tuvo la oportunidad de quitarle la vida, pero dijo que no. ¿Por qué? Porque era el ungido del Señor y no se iba a manchar las manos quitándole la vida a Saúl. Y lo vemos también cuando construye su casa y luego mira que el arca de Jehová está en una tienda y dice: voy a construirle templo al arca. Y el Señor le dice: no, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo Salomón. Entonces siempre lo vemos así, lo hemos conocido siempre, ¿cierto? Como un hombre que su corazón es conforme al corazón de Dios. Un título bastante amplio que se ganó el rey David. ¿Pero por qué? Porque siempre reconocía sus pecados y venía a pedir perdón. Y entonces, para entender un poquito más este Salmo 32, es necesario que conozcamos cuál es la historia que está detrás de este Salmo. Porque podemos decir simplemente: sí, pidió perdón y el Señor lo perdonó, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces yo les pido, por favor, amados, que me acompañen al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Amén. Entonces nos habla aquí de una historia muy conocida, pero vamos a conocer algunos detalles también para poderlo comprender mejor el Salmo 32. Dice: David y Betsabé. El primer versículo nos dice, es bastante largo, obviamente no lo voy a leer todo, voy a tomar algunos apartes y algunas partes las voy a narrar para que podamos avanzar, ¿de acuerdo? Dice el primer versículo: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí hay un detalle bien importante. Está diciendo que es el tiempo donde los reyes salen a la guerra. Un tiempo donde los reyes salen a la guerra. Y resulta que David, en lugar de salir a la guerra, mandó a sus comandantes y él se quedó en Jerusalén. Primer punto. Está en el lugar donde no debe estar, porque debía estar en la guerra. ¿De acuerdo? Eso es una apertura al pecado. Segundo versículo: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¡Wow! Otros puntos. Mire que está diciendo al iniciar el versículo 2 que caía la tarde y él apenas se levantaba de su lecho, vivía como rey, ¿cierto? Pues no tenía que levantarse a hacer quehaceres, no tenía que levantarse a hacerle aseo a la casa, ni hacer desayuno, ni nada de esas cosas que nos tocan a nosotros, ¿cierto? Estaba viviendo un tiempo de ociosidad. Se levanta por la tarde, ya ha caído por la tarde, y ve lo que no tiene que ver. Pregunta lo que no tiene que preguntar. Y le dan la suficiente información porque le dicen: ella es la hija de Eliam y es la mujer de Urías Heteo. Y Urías Heteo era uno de sus guerreros, estaba en la batalla. Le dieron la información suficiente para decirle que era una mujer casada, y él podría haber tirado hacia atrás sus pensamientos y sus desenfrenados deseos, pero no lo hizo. Dejó desbordar sus deseos.
Y entonces, en el versículo 5 dice, y concibió la mujer, o sea, Betsabé, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¡Wow! Betsabé le dice, estoy encinta, y David está en graves problemas. Se metió en graves problemas. Entonces empieza David a maquinar alguna de sus estrategias. ¿Para qué? Para encubrir el pecado, para que nadie se dé cuenta de lo que había pasado. David estaba en el lugar que no debía estar, haciendo lo que no debía hacer, mirando lo que no debía mirar, preguntando lo que no debía preguntar y tomando lo que no debía tomar, porque esa mujer no le pertenecía. Y empieza David a maquinar, ¿qué voy a hacer para que no se den cuenta de esto que he cometido? Porque era un rey que era muy querido en Israel. Entonces empieza a maquinar su plan. ¿Y qué dice? Siguiendo allí el pasaje, que los invito para que ustedes lo lean en su casa porque es bastante extenso, se lo voy a resumir. Manda a llamar a Urías Eteo, manda a llamar al esposo de Betsabé. Lo manda a llamar y le dice, ve a tu casa, disfruta de tu casa y tu mujer. Y él dice, no, ¿cómo puedo yo disfrutar de mi casa y mi mujer si mis compañeros de milicia están en guerra y el arca de Jehová está allá? ¿Cómo puedo ir yo allá si ellos están guerreando, ellos están peleando y yo debería estar allá? ¿Qué hizo David? Le dijo, denle vino, embriáguenlo y que vaya a su casa y disfrute de su mujer. Pero tampoco lo hizo. Urías Eteo era un hombre íntegro, sabía dónde debía estar. Y entonces, ¿qué maquinó David? Dijo simplemente, bueno, ve tú y lleva esta carta a Joab, al comandante. Y esa carta, el portador de esa carta era Urías. Y esa carta le decía a Joab, pon a Urías en frente de guerras, pon a Urías, al portador de esta carta, ponlo en frente de guerra para que muera. ¿Por qué? Porque es que cuando están en frente de guerra, pues son los más sensibles para morir, ¿no? Están en todo el frente de la batalla. Y así fue, era una orden del rey. Y así fue, así sucedió. Y entonces, ahí está David tratando de encubrir su pecado y está Urías, el esposo de Betsabé, muere. Pero si volteamos la hoja, si me acompañan por favor y volteamos la hoja, encontramos el capítulo 12 del segundo libro de Samuel y aparece un personaje también, y ese personaje es el profeta Natán. El profeta Natán que amonesta y exhorta al rey David, y lo exhorta no confrontándolo directamente, sino que lo hace a través como de una especie de parábola, digámoslo así, ¿no? Y entonces le cuenta una historia y le dice, ¿cómo le parece, David, que habían dos hombres, uno rico y uno pobre? El hombre pobre tenía una corderita que la crió y la levantó desde que estaba bien chiquitica y era su única corderita. Y había un hombre rico que tenía muchas vacas y tenía muchas ovejas. Sin embargo, tomó esa corderita del hombre pobre, hizo un guisado para darle a sus invitados. Y entonces miremos lo que dice David en el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, al profeta, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. David, ese eres tú. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno.
Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y mire la pregunta que le hace el profeta Natán a David. Versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Urías Heteo está muerto. Pasa Betsabé su tiempo de luto, y David, como era el gran rey de Israel, la tomó por mujer, la trajo a su casa y queda como el gran rey. ¿Cómo tiene cuidado con las viudas, no? Y tras de eso la mujer está encinta, y bueno, gracias a Dios que ese niño no va a quedar huérfano, ¿no? Entonces todo maquinado, y se va David y le dice en el versículo 13, le dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En el momento que David reconoce que ha pecado, en ese momento obviamente también ha sido perdonado. Se lo dijo el profeta Natán, porque está reconociendo lo que él, el acto que cometió. Pero dijo: pequé contra Jehová. No dijo pequé contra Urías Heteo, pequé contra Betsabé, pequé contra la nación. No, pequé contra Jehová. Porque es que cuando pecamos, cuando cometemos algo, muchas veces pensamos que lo hacemos en contra de una persona. Lo hacemos es en contra del Señor. Al que lastimamos es el corazón de Dios. Por eso le dijo el profeta Natán: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Despreció la palabra del Señor, no siguió los mandamientos que el Señor había dado. Y entonces el Señor, David dice que pequé contra Jehová. Y en el versículo 10 le dice el profeta Natán: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué quiere decir esto? El profeta Natán le está haciendo una advertencia. Hay una decadencia en la vida de David. Al iniciar, David iba en ascenso, pero a raíz de este pecado, la vida de David viene en descenso. Y los que pagaron todo fueron toda la familia de David. Los que pagaron fueron la familia de David. ¿Por qué? Porque dice: no se apartará jamás de tu casa la espada. Y entonces vemos dos hermanos que el uno mata al otro porque abusó de su hermana. Mire todo lo que ha pasado allí. Y luego se levanta Absalón en rebeldía contra su padre y después muere, ¿no? Siempre los que pagan las consecuencias de las malas decisiones que nosotros hagamos y contra el pecado son nuestros hijos, nuestras generaciones. Ellos son los que pagan. Y entonces allí, en ese mismo instante, cuando reconoce David de que ha cometido ese pecado, entonces allí es donde escribe el famoso Salmo 51. Y yo les voy a pedir por favor que me acompañen al Salmo 51. Ustedes dirán: pastora, pero estamos en el Salmo 32. Sí, pero necesitamos ir al Salmo 51 porque tiene mucha relación con esto. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Amén. Ok. Dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Si leemos debajo del subtítulo, dice allí: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Estamos todos? Entonces, ese es justo el momento cuando está el profeta Natán amonestándolo y él escribe este salmo. Entonces dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En estos primeros versículos del Salmo 51, David está abriendo su corazón, está dejando ver lo arrepentido que está delante de Dios y trayendo delante de Dios unas peticiones. Le está diciendo: Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, límpiame de mi pecado. Le está pidiendo algo que en su interior, en su adentro, debe ser limpio. Aquí no está diciéndole: Señor, bueno, yo voy a ir a aquellos lugares donde nos purificamos, ¿no? Para hacer los ritos de la purificación, y me voy a meter allí a esas aguas y voy a salir y ya quedo limpio. No, porque no era algo externo, era su interior el que necesitaba ser purificado. Y entonces, más adelante en el versículo 7 del Salmo 51 también dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí David está dejando ver que los tiempos que él ha pasado no han sido buenos tiempos. Han sido tiempos donde no ha habido gozo. Han sido tiempos donde su interior está desfalleciendo. Han sido tiempos donde el pecado se ha apoderado de su interior, y él está pidiéndole al Señor que lave su interior. Está pidiéndole algo supremamente profundo. Le está pidiendo algo supremamente profundo. Y luego le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. O sea, le está pidiendo que su interior sea completamente renovado. Le está pidiendo un corazón nuevo, y le está pidiendo que su Santo Espíritu esté sobre él. O sea, que la presencia de Dios no sea parte de él, porque cuando estamos en pecado, obviamente la presencia de Dios no está con nosotros. Mentirosos seríamos si estuviéramos en pecado y dijéramos: no, el Señor está conmigo. Primero tenemos que venir en arrepentimiento. Primero tenemos que venir en arrepentimiento y pedirle al Señor genuinamente que seamos limpiados. Pero tiene que haber una determinación en nosotros de dejar las cosas a un lado y no volverlo a hacer. Porque si volvemos nuevamente, caemos una vez, caemos 2 veces, 3 veces en lo mismo, eso ya lo podríamos llamar otra cosa, ¿no? Que anteriormente, si lo hicimos una primera vez y dijimos que nos arrepentimos, pero caemos en lo mismo, no hubo un arrepentimiento, hubo un remordimiento, pero no un arrepentimiento. Porque cuando hay arrepentimiento, quedamos sanados y no lo volvemos a hacer. Versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Aquí el rey David le está diciendo: Señor, límpiame, lávame, purifícame, vuélveme un corazón nuevo. Lo hablaba el pastor la semana pasada, ¿no? De tener un corazón nuevo. Señor, vuelve el gozo de mi salvación. ¿Para qué? ¿Para qué sería que David le estaba pidiendo eso? ¿Para qué? Para enseñarle a otros que lo que nos pasó, puedan ellos venir, pedirle perdón al Señor, saber que hay un Dios que todo lo perdona si realmente venimos en arrepentimiento,
y ellos puedan venir a los pies de Cristo. Para eso es que muchas veces nos pasan las cosas, ¿no? Muchas veces cometemos pecados por ignorancia a la palabra, pero cuando conocemos la palabra ya es porque realmente queremos hacerlo. Muy bien, volvamos al Salmo 32, 2 o 3 paginitas atrás, y volvemos al Salmo 32. Y el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire que inicia con la frase bienaventurado. Bienaventurado quiere decir feliz o dichoso, ¿no? Feliz y dichoso aquel a quien ha sido perdonado. Y muestra en 3 maneras diferentes la forma como podemos ver el pecado: como transgresión, como pecado y como iniquidad. 3 maneras de ver el pecado, ¿no? Y dice que cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice el versículo 3: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice mientras callé, o sea, cuando tuve oculto el pecado, cuando no lo confesé, porque esto se trata de confesar, de venir delante de la presencia de Dios y confesar el pecado. Que mientras él cayó, dijo, se envejecieron mis huesos. Quiere decir que quizás en su interior él se sintió abatido, él se sintió enfermo, él se sintió decaído. Muchas personas uno escucha: es que siento dolor en el pecho, siento dolor en la espalda, yo no sé qué es lo que me pasa, hay algo que me agobia, hay algo que me oprime. Es eso, de no confesar el pecado, porque la única manera de librarnos es confesarlo y pedir perdón. Es la única manera. Y ahí es donde nosotros podemos tener esa libertad, obviamente asumiendo las consecuencias cualquiera que haya sido. Pero tenemos que ser libres, ¿no? ¿Cuántas personas no hay en las cárceles, ¿no?, pagando una condena de algo que hicieron? Están encerrados, pagando y sufriendo una consecuencia, pero son libres porque han recibido al Señor y han confesado su pecado, ¿no? Pero son libres en el Espíritu, ¿ya? Dice el versículo 5 del Salmo 32: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quizás, amados, nosotros no hemos cometido adulterio, no hemos matado a nadie, ¿cierto? Pero sí hemos cometido algunas otras acciones que lastiman el corazón de Dios. Y quizás para muchos, y lo que hacemos diariamente puede ser una rutina, puede ser el diario vivir, pero hacemos cosas que hieren el corazón de Dios. Y entonces hay cosas que lastiman el corazón de Dios, como es el orgullo, como es el egoísmo, como es la mentira, ¿no? Como es la falta de perdón también, como lo es también la gritería y la maledicencia. Estamos gritando en la casa, hablándonos cosas que no nos debemos hablar, y la maledicencia, que eso lo habla el apóstol Pablo en Efesios, ¿no? En los primeros capítulos del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, y habla acerca de que tenemos que dejar, quítese de vosotros toda mentira, maledicencia, gritería, ¿no? ¿Por qué? Porque es que, mire, muchas veces uno escucha personas, eso que se lo dejemos a las personas que no conocen de la palabra de Dios, pero a veces decimos cosas donde nos maldecimos nosotros mismos. Y sucede muy cotidianamente, sucede todos los días. Hay gente que dice, ay, es que yo soy tan impaciente. Es
Es que yo no tengo paciencia. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es maldecirse uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Es que yo no sé amar. El amor es fruto del Espíritu Santo. La benignidad, la templanza. Y entonces, ¿cómo confesamos, cómo decimos nosotros eso si nos estamos maldiciendo nosotros mismos, nos estamos negando nosotros mismos poseer el carácter de Cristo? Por eso digo, eso que lo diga una persona que no conozca de la palabra del Señor, pero que lo diga un cristiano, que quizás no lo tengamos en la medida que debemos tenerla, ¿cierto? Pero para eso venimos, para eso buscamos la palabra del Señor todos los días, ¿cierto? Para poder para ir en progreso. Para ir en progreso teniendo el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, no seamos tan ligeros para hablar. Y tengamos en cuenta que hay palabras que nos maldicen a nosotros mismos. Por el contrario, tenemos que hablar palabra de bendición para nosotros mismos y para los demás. Amén. Entonces, el no ser hacedores de la palabra, amados, el no ser hacedores de la palabra de Dios. El pastor lo hablaba muy bien hace 2 o 3 domingos atrás. Muchas veces nos creemos muy doctos en la palabra, creemos que nos la sabemos todas, que escudriñamos hasta la última tilde y la última coma que hay en la palabra del Señor. Pero ¿dónde está puesta por obra la palabra del Señor? Entonces dice la palabra del Señor y le voy a hablar a los jovencitos, y dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien en todo, seas prosperado. Entonces, ¿por qué le hablamos mal a nuestros padres? ¿Por qué les contestamos mal? ¿Por qué no tenemos cuidado de ellos? ¿Por qué ni siquiera les damos una llamada cuando vivimos lejos de ellos, siquiera como para estar pendiente de ellos? ¿No? La palabra del Señor también nos dice que las mujeres tenemos que sujetarnos a nuestros maridos y que tenemos que respetarlos. A mí me encanta hablar de esto porque para mí ha sido de gran bendición. Y entonces, ¿por qué les hablamos mal? ¿Por qué los irrespetamos? ¿Por qué hablamos mal de ellos en otras partes o por qué les gritamos en casa? ¿No? Pero también dice la palabra del Señor que los maridos deben de tratar a sus mujeres como vaso frágil. Entonces, ¿por qué los espositos le hablan como tan pesado a las espositas? ¿No? ¿Por qué le hablan así como tan pesado? ¿Por qué se dirigen mal a ellas? Si tienen que hablarles con amor. También la palabra del Señor dice: obedeced a vuestros pastores, y están hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos tienen que dar cuenta. Y tenemos que dar cuenta de eso al Señor. Entonces, ¿por qué hay personas que no se dejan pastorear? Porque hay personas que quieren hacer su vida y no de su vida, bueno, uno le da el consejo, pero cada quien toma la decisión. Pero a veces quieren hacer cosas sin cobertura espiritual. Y es que todas estas cositas se nos olvidan. Y entonces lo bueno es venir aquí para recordarlas, ¿cierto? Eso es lo bueno de venir aquí, para recordarlas. Entonces vemos que no somos hacedores de la palabra del Señor, y a veces pensamos que los pecados son lo más grandes, ¿no? Aquellos donde adulteramos, asesinamos, fornicamos, cometemos homicidio, robamos un banco, todas esas cosas. No, son otras también, porque la palabra del Señor en Santiago 4:17 dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Entonces, como conocedores de la palabra del Señor, nosotros no podemos menospreciar la palabra de Dios. Recordemos lo que le dijo el profeta Natán a David. Le dijo: ¿por qué menospreciaste la palabra de Dios? Y no hiciste de acuerdo a como está escrito en ella. Entonces, asimismo nosotros no menospreciemos la palabra del Señor. Y cuando decimos que la conocemos,
desde principio a fin, y que la leemos y que escudriñamos y que tenemos tantos estudios y todo eso. Entonces mostremos realmente lo que sabemos de la palabra, mostremos realmente lo que sabemos de ella, y mostrarla es poniéndola por obra. Esto nos cae a todos, obviamente incluyéndome, ¿no? Porque siempre tiene que estar, el paquete tiene que ser completo. En el paquete estamos nosotros también. Entonces, así nos dice la palabra del Señor. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. Últimamente, por ejemplo, uno ve tanta insensibilidad en el corazón de la gente, demasiada insensibilidad, que en algunas ocasiones también puede ser desconfianza, ¿no? Por situaciones que han pasado. Pero pueden haber hermanos, inclusive en la familia del Señor, que están pasando por alguna necesidad, uno se da cuenta, y ni siquiera una oración por ellos, ni siquiera eso. Y la palabra del Señor dice que debemos orar los unos por los otros. Entonces ni en eso cumplimos la palabra del Señor, y todo eso nos es contado como pecado, porque sabiendo hacerlo no lo hacemos, ¿ya? Muy bien, amados, vamos terminando en el Salmo 32, el versículo 10. Vamos al versículo 10. Dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Nuestro Padre Celestial, amados, quiere darnos un corazón nuevo. Quiere que su Espíritu esté en nosotros. Y hoy que vamos a celebrar la Santa Cena, hoy que vamos a tener este hermoso recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para cubrir nuestros pecados, porque allá en la cruz del Calvario Él derramó su sangre para cubrir nuestros pecados, para que nosotros fuéramos perdonados y pudiéramos tener nuevamente esa comunión con el Padre. El que no cometió pecado cargó todos nuestros pecados. Él ocupó el lugar de cada uno de nosotros. Ocupó el lugar de cada uno de nosotros, y eso es lo que venimos nosotros hoy a hacer aquí, a recordar ese momento donde Él entregó su vida para que nosotros, alguien tenía que pagar, y Él lo hizo. Él lo hizo por nosotros. El que no tenía ninguna culpa la tomó por nosotros, y eso es algo que nosotros no podemos menospreciar. Eso es algo que tenemos que valorar en gran manera. Darle valor a ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Este es un momento propicio, por eso habíamos dejado la Santa Cena para el final, porque el Señor puso en mi corazón traer esta palabra. Y es un momento propicio para que pidamos perdón al Señor. Cada uno de nosotros sabe que hemos hecho, ¿no? Y es bueno confesarlo, es bueno decírselo al Señor. Nosotros no podremos tener un pecado encubierto toda la vida. No hay nada oculto que no salga a la luz. Todo sale a la luz. Y el Señor es el primero que lo sabe antes que nosotros. Él dice que Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar, que aún la palabra nuestra en nuestra boca, y Él ya sabe lo que nosotros vamos a hablar. Él ya lo sabe. Entonces este es un momento propicio, amados, para que pidamos perdón al Señor, para que vengamos a Él en un arrepentimiento genuino y podamos refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo. Para decirle a Él: Señor, límpiame más y más de mi maldad. Purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro, y no quites tu Santo Espíritu de mí. Perdona todas mis transgresiones. Perdóname, Señor, el hablar que he tenido en contra mía, porque soy creación tuya, Señor, y tú quieres que mi carácter sea como el tuyo.
Perdona, Señor, mi egoísmo. A veces creemos que no lo tenemos, pero lo tenemos. Perdona, Señor, la envidia. Perdona, Señor, que no soy hacedor o hacedora de tu palabra. Tomemos un momento ahí donde estamos, cierren sus ojos, por favor, cerremos nuestros ojos y tomemos un momento para reflexionar en esta palabra y saber que tenemos la dicha de ser perdonados. Quizás muchos de nosotros pensamos que es tan grave el pecado que hemos hecho que el Señor no nos va a perdonar, pero sí, si venimos delante de Él arrepentidos, en un genuino arrepentimiento, sabiendo que no lo volvemos a hacer, el Señor nos limpia, el Señor nos perdona y nos toma en sus brazos como aquel Padre amoroso y nos dice: mi hijo eres tú. Volver a sentir el gozo que el Señor da a nuestras vidas. Volver a sentir la presencia del Señor en nuestras vidas es un gozo inmesurable. Cada uno con el Señor sabe qué tiene, qué hay. Y es bueno reflexionar por un momento antes de pasar a tomar la Santa Cena.